¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video de lunes en la tarde, ya terminando con las tareas que estaban pactadas y pautadas para este día. Service en su mayoría, plomería. Tengo colgadas algunas cosas de electricidad que ir a resolver en determinados domicilios, pero bueno, la verdad que estoy un poco atrasado con algunas tareas, bueno, producto de quizás en los feriados y demás, que si bien uno trabajó, pero bueno, la gente aprovechó como para salir a pasear, distraerse, en fin, disfrutar un poco de quizás algún día sin ir a cumplir con sus tareas. Bueno, el último videíto que subí, la última charlita que tuvimos, fue el sábado en la noche. Video que odio cuando me queda así, porque dentro de mi desprolijidad tengo cierto orden, mantengo un estilo. Y verdaderamente no iba a hacer el videíto, no iba a hacer la charlita, pero vieron que yo valoro y respeto mucho a las personas que quizás están esperando un videíto nuevo, alguna charlita. Si bien hay como para ver videos y demás, pero bueno, están los amigos que ya los vieron todos y se interiorizan y verdaderamente esperan un videíto como si fuese un nuevo capítulo de una novela. Entonces, bueno, decidí venir al taller, grabar el videíto. De paso, tenía que ordenar, cosa que tengo que seguir haciendo. Pero me quedé sin batería. Había logrado ya secar las herramientas. Producto de que había estado realizando una instalación de una bomba presurizadora. Pero vieron cómo es esto. Cada vez que uno desarma, el agua que queda dentro del recorrido de las cañerías, por ahí salpica, moja las unidades, en fin. Ese fue el último contacto que tuvimos. Aprovecho a saludarlos, espero que hayan comenzado una semana excelente, que sea una semana positiva. Bueno, las inclemencias del tiempo ya se han hecho notar. Hoy estuve realizando, como dije, o no sé si lo dije, service en su mayoría de plomería. Conté con la asistencia de mi sobrino, que bueno, no ha ido a la escuela, no ha ido al colegio porque aparentemente en el horario que tenía que salir para el colegio se habría alargado una fuerte tormenta. Lo raro es que yo tengo el taller a 4 cuadras de la Ponderosa y en mi taller a esa hora no llovía, pero bueno, ¿qué vamos a andar discutiendo de cuestiones climáticas, no? Bueno, nada, quedó desprolijo, a mí me gusta saludarlos, despedirme, cerrar el video. Me quedé sin batería en ese momento y nada, quedó todo como en aquel momento. Después el domingo, por ayer, pensaba hacer alguna charlita, pero vieron cómo es el domingo, me agarran esos bajones domingueros que a veces es mejor llamarse a silencio, porque verdaderamente uno anda con un poco menos de pulgas y por ahí hace algún comentario desafortunado, sumado a que, bueno, es lindo que si bien a uno ya lo conocen como es, no sientan que es una falta de respeto ni una burla. Hay determinadas personas a las que sí, obviamente le falto el respeto y me burlo, pero porque es la respuesta a una agresión anterior, desde ya. Hago estas aclaraciones porque me quedó el videíto, la charlita pasada, en forma incompleta. Como dije, me gusta saludarlos, me gusta despedirme. En fin, el canal cuenta con la colaboración del querido amigo Gregorio, siempre aportando, siempre contribuyendo en los comentarios, aportando pinceladas de humor, sarcasmo, ironía. Contamos con la colaboración del amigo Miguel en los comentarios, bueno,
cuando hay alguna respuesta técnica que dar en forma urgente, Miguel, si la lee primero que yo, se ocupa de responderlo, eso ya todos lo saben, pero me gusta validar a cada uno de, llamemos mis amigos colaboradores o mis parteneres acá en el canal, para que, bueno, cada vez que encuentren una respuesta de ellos, sea valorada y respetada como tal. En fin, bueno, les voy a contar algo que yo... Esto es a modo chiste, pero es cierto y es real. Yo también estoy por lanzar mi línea de cartucheras. Obviamente no voy a lanzar mi línea de cartucheras, pero esto nació producto de una charla que tuve con una de mis hijas que me preguntaba, me dice, papá, cuénteme cómo eran las cartucheras en su época. Mis hijas me tratan de usted. Nunca se los impuse, nunca se los dije, nació de ellas. Manejamos con mucho cariño, mucho respeto, pero me tratan de usted. Entonces mi hija Giovanna me decía, papá, cuénteme cómo eran las cartucheras en su época. Y yo le describí la cartuchera que yo tenía, que me había cosido mi vieja, que era más o menos así. O sea, esta es la botamanga de un jean, no tiene demasiado misterio. Y acá tenía un cierre. O sea, calculemos estas dimensiones con un cierre. Bueno, esa cartuchera me debe haber acompañado de primero a quinto grado. Y después, seguramente la vieja me cosió otra porque hice toda la primaria, no creo que con la misma, pero muy parecida. Entonces, como justo encontré unos trapos que tengo generalmente acá en el taller, decidí que voy a hacer una cartuchera para pobres, voy a hacer mi línea de cartuchera para pobres, donde va a entrar cómodamente una pico del oro, se cayó una pico del oro de 12 pulgadas, va a entrar cómodamente, lo mismo que también va a entrar una llave ajustable de 12 pulgadas, una llave para caños, y no les digo que voy a lanzar una línea de cartucheras porque les estaría mintiendo. Espero que esta parodia, que nació a raíz de un comentario real de mi hija y una conversación, no se crean que después voy a hacer los pack-out de pobres y las cartucheras de pobres. Pero bueno, me tomé el trabajo de coserla fielmente, que aguante, que resista. Y después acá le voy a pasar una especie de cordoncito, de cuerdita, y va a quedar una cartuchera funcional. Así que bueno, nada. Una anécdota como para, bueno, que formen parte de lo que es también mi día cotidiano en el aspecto rol de padre. Estuve probando la pinza multifunción Watfow. Bueno, muchos van a decir que no la voy a criticar demasiado por ser admirador y seguidor de la marca Watfow, pero bueno, es una unidad que a mí particularmente, sea de la marca que sea, no me termina de gustar, sacando la excepción Inco, que por su geometría me permitió trabajar y llegar a lugares muy poco accesibles e incluso incómodos para trabajar. Quiero que sepan que en esta, si bien no es la otra, se da el mismo factor. Quizás no sea tan imperioso, en mi caso, el uso de los pelacables, pero como pinza ha sido de mucha utilidad en varias áreas. Con muy buena resistencia a la oxidación, tanto esta como el alicate,
miren que ha estado dentro de la caja de herramientas y ha sufrido la misma exposición al agua, dado que bueno, la caja había quedado configurada para tareas de electricidad y tareas de plomería. La pinza, sinceramente, esta estaba en una cartuchera, pero el que sí estaba dentro de la caja era el alicate y se mojó de la misma manera y no se oxidó en lo más mínimo. No tuvo una gotita, no tuvo un ápice, no tuvo una muestra de óxido, producto de ser unidades confeccionadas en acero cromo vanadio. Las que obviamente sufren un poco más la oxidación son las herramientas pavonadas y bueno, las de acero al carbono. Si tengo que ser sincero, y sé que todos esperan esta devolución casi como un voto cantado, ¿no? Pero de las que vengo probando, si bien la de Inco la pongo por sobre todas, las que al menos yo vengo utilizando porque no son unidades favoritas en mi desempeño de tareas, pero está muy por encima de la marca Trigane. La verdad, la de la marca Trigane es muy aparatosa y es incómoda para trabajar en algunas áreas. Esta, por su configuración, por su anatomía, su ergonomía o como le quieran llamar, es una unidad cómoda. La verdad que me gusta para trabajar, obviando el sistema de pelacables, la longitud que tenemos en la pinza nos permite trabajar en ciertos lugares que por ahí con una pinza estándar de 8 pulgadas no tendríamos la posibilidad, producto que en la pinza de 8 pulgadas los grip, los mangos, los vamos a tener a esta altura. Bueno, esta, llamémosle pulgada, sin medir demasiado, pulgada y cuarto, que nos ocupa el área de pelado de cables, nos da una longitud extra para poder llegar a esos lugares, a esas tuercas, que por ahí a veces no entra una llave, no tenemos un tubo en el lugar, en el momento. Con esta herramienta se puede trabajar cómodamente. Después, bueno, viene con todas las características de la nueva generación. Estamos siendo testigos de la transición de pinzas, bueno, consideradas modelos de antigua escuela, y ahora hasta que encuentre una, me voy a ir por las ramas, ¿no? Pero todos saben de qué estoy hablando. Pinzas que tengo acá al costadito. Pinzas de este estilo. Pinzas incluso de la misma marca, Watfo. Pinzas que en su momento deben haber sido revolucionarias y también deben haber sucumbido el universo técnico en cuanto a lo que es la anatomía y la ergonomía de la herramienta al momento de empuñarla y trabajar. Bueno, nos está pasando lo mismo a los de la vieja guardia, a los de la antigua escuela, con todos estos embellecedores, todas estas funciones extras, llamémosle entre comillas, que tiene, que bueno, finalmente se supo que lo que yo venía predicando hace un tiempo, lo puso en evidencia Gregorio en su canal, que esto no es un área de escareado. Para escarear, con que simplemente tenga 4 aristas, se puede escarear perfectamente, se puede escarear con esta. Como hemos hecho todos en algún momento,
hemos limpiado rebabas, hemos agrandado agujeros con pinzas de punta media caña. Y esta, bueno, es un sistema de lima, que yo siempre lo consideré tal, pero bueno, no le había encontrado ninguna funcionabilidad y es el día de hoy que todavía no se la encuentro, pero quizás en algún momento se necesite. En cuanto al agujerito, que no sé si se va a apreciar, calculo que sí. En cuanto al agujerito sostenedor de grampas, que muchos lo utilizan para enderezar alambres, otros para enderezar clavos. Bueno, yo el uso más fiel y más exacto que le he encontrado es para apretar los tornillitos de los globos, plafones globo, de la década del 60-70. Que cualquiera dirá, Tano, esos tornillitos los podés apretar cómodamente con la mano. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que generalmente están expuestos a la intemperie y ya se ha producido en dicho elemento de fijación, dado que el sistema es elemental. Baja el tornillo y sostiene el globo simplemente porque encastra dentro de un labio que no le permite que se baje. Tengan mucho cuidado siempre de no apretar demasiado y que se les termine rajando, porque tendría que estar calculado que con todo el tornillo a fondo, los 3 tornillos a fondo, colocados en triángulo, no llegue a presionar. Pero ha pasado mucho que con el paso de los años, dichos globos han sido manipulados por electricistas, quizás de excelentes condiciones técnicas, pero que se le ha caído el tornillo, agarró otro de su valija, lo puso, lo apretó y lo dejó ahí nomás. Ahí ya nos podemos encontrar con que el tornillo es más largo de la cuenta y va a hacer fuerza inmediatamente contra el globo de vidrio. Lo que solíamos hacer en aquella época, y no sé por qué estoy dando tantos detalles sobre globos de iluminación de la década del 70, pero bueno, es lindo siempre charlar un rato y revivir anécdotas, experiencias. Lo que solíamos hacer en la antigua escuela, cuando nos encontrábamos con esas situaciones, era darle 2 vueltas de cinta aisladora, como para que no apriete directamente o netamente sobre el vidrio. ¿Por qué? Porque se trabajaba con lámparas incandescentes cuyo poder calorífico, en este caso, irradiaban una temperatura muy importante. Vieron que la lamparita es el efecto deseado, es la iluminación. El efecto no deseado en aquel momento era la temperatura. Me ha pasado en mis comienzos, tener que bajar plafones que venían con 3 portalámparas y con un vidrio así de grueso. Imagínense la temperatura que eso levantaba. Y claro, al momento de bajarlos, esos cables estaban todos cocinados y ya no eran cables flexibles como podemos ver en este caso. Eran alambres que bajaban y se terminaban resquebrajando y cortando. Y había que trabajar cuan cirujano dentro de la caja, tratando de hacer un empalme fiel para poder después, una vez que uno le haya cambiado los cables y los portalámparas, quizás a dichos artefactos eléctricos, se puedan volver a instalar. Producto de que, bueno, venían calculados para lámparas de 40 o 60 watts, pero más allá de ser 3 lámparas, se daban factores que por ahí la lámpara no era de una calidad fiel y alumbraba muy poco, pero la temperatura la levantaba.
o que la gente necesite tener más luz, como fue el caso mío toda la vida, donde se le ponían por ahí 3 lámparas de 100. Imagínense 3 lámparas de 100 watts dentro de un plafón con base de chapa, la temperatura que levanta, montado sobre una caja. Bueno, no hay demasiado más para agregar. Pero bueno, hicimos un breve repaso sobre lo que fue el comienzo. Si habré tenido que cambiar retornos de, o sea, el retorno, para todos aquellos que no saben, es el cable que va desde el interruptor a la luminaria. Si habré tenido que cambiar retornos, dado que por ahí estaban tan cocinados y tan al ras del caño dentro de la caja, que no quedaba otra que reemplazar el cable. De más está decir que en antiguas instalaciones no era como ahora, donde solo vamos a encontrar la línea y el retorno de iluminación, ocupando muy poquito de la caja, muy poquito espacio de la caja, y vamos a encontrar derivaciones a otros ambientes, bajadas a tomas que quizás estaban contra una pared, quizás estaban contra otra, quizás en algunos ambientes cruzaban los cables del timbre. Así se trabajaba en aquella época. Y ni les cuento cuando teníamos que trabajar con cables existentes de tela y con interruptores palanca. Que tengo que tener una caja llena, que en una casa las cambié. Y bueno, ahí nació el siempre llevar un cortafierrito y un martillo liviano. ¿Por qué? Porque en esta propiedad particularmente, quien puso los azulejos realizó una muy prolija tarea, pero dejó el recorte mínimo en la placa azulejo, donde bueno, hay que meter el bastidor nuevo con todos los módulos. Obviamente, la tarea de nosotros es simplemente instalar los cables, pero no somos así, somos gente de dejar terminado, como corresponde, determinados trabajos. Lo digo por ustedes y por mí. Corriendo con los riesgos de que al momento de trabajar dicho azulejo o dicha cerámica se raje o se terminen cayendo 2 unidades porque quizás no era tan fiel el pegado de las mismas y bueno, tener que hacerse cargo de todo aquello. Un poco se solucionó cuando empezamos a... Porque tenían la particularidad que eran azulejos pegados con cal, con un sistema de cal. O sea, se cargaba una bola de cal sobre el azulejo y se lo apretaba hasta que quede a nivel. Listo. Se nivelaba, se miraba, estaba todo bien, todo perfecto, pero quedaban apretados sobre una base de cal. Bueno, cuando la placa salía limpia, o bueno, si salía partida y el cliente tenía la suerte de tener, como todavía hay algún cliente que tiene algunos azulejos, bueno, había que terminar de limpiar con el máximo cuidado de no romper la que sigue y que se desprenda la que sigue y así terminar en un trabajo no deseado que va a costar que sea remunerado, pero bueno, vieron que uno encima no se caracteriza por ser el más económico, pero bueno, eso se ha solucionado un poco desde que salieron las siliconas, bueno, ni hablar del pegatodo, el pulpito. Yo en las últimas oportunidades que me ha sucedido ese tipo de cosas, he pegado la placa nueva de azulejo con silicona, no me avergüenza decirlo,
Muchos de ustedes, los que están viendo y han tenido esa experiencia, han hecho lo mismo, dado que antes lo que hacíamos era calar la cal, cargar nuevamente con material, obviamente adhesivo para cerámicas, bueno, lo que tengamos a mano, lo que tenga la señora, o lo que nos pueda vender el ferretero del barrio, de la zona, para poder desarrollar dicha tarea. Pero bueno, eso es un pantallazo de lo triste que era, o lo complicado que era trabajar en la antigua electricidad. Ni hablar cuando tocaban esos tubos que venían con balastos mecánicos, los que denominábamos balastos mecánicos, que por ahí tenían 1 metro de largo y por ahí venían 3 en un listón de tubos. Y créanme que se complicaba bajarlo, iba a bajar fácil y rápido. El tema era subir todo nuevamente y reinstalar. Un poco se suavizó eso cuando salieron los balastos electrónicos. Por ejemplo, puedo citar Italavía. El Italavía lo que tenía que hacía unos destellos muy parecidos a los mecánicos de aquella época. ¿Se acuerdan? Y muchos se van a acordar, otros no. Muchos de los que miran los videos son chicos y dicen: ¿de qué está hablando este viejo? Si son tubos LED que vos lo ponés directo. Le ponés directo a 220 y se prende. ¿Qué tanto sufría este viejo? Sí, se sufría. Había que atar el artefacto listón de 3 tubos con un alambre, primero en la caja, hacer las conexiones de los cables, después subir y atornillar todo como corresponde. Uno nunca terminaba de quedar tranquilo, terminaba haciendo un segurito de alambre. Era complicado. Pero bueno, como les estaba diciendo, muchos se acordarán que los tubos fluorescentes uno prendía, y por ejemplo se instalaban mucho en cocina, uno prendía y hacía 2 o 3 destellos, no era inmediata la luz, hacía 2 o 3 destellos y después prendía. Se asombrarán la cantidad, bueno, no eran decenas, pero hubo varias clientas ya de la tercera edad que producto de esos destellos y la ansiedad de querer avanzar, quizás por matar una cucaracha, se ha tropezado y se ha caído. Bueno, después de una charla con los hijos, producto que no era culpa de uno la situación, sino que bueno, la tecnología de aquel momento ya no estaba siendo acorde a las necesidades de la señora o el señor mayor. Entonces era inevitable la transición de el listón de tubos a un plafón con lámparas. Que costaba muchísimo que dicha señora o dicho señor de la tercera edad, y digo, hago hincapié en las señoras porque las señoras siempre fueron más difíciles de convencer. El hombre es más, hacelo, ya está, que quede bien, se acabó. Pero la señora decía: estoy acostumbrada a este tipo de luz. La luz del tubo fluorescente siempre fue luz fría, que se empezó a popularizar la luz fría cuando, y estoy hablando más acá en el tiempo, no nos vayamos para atrás porque vamos a tener que hacer como el maestro X y hacer un viaje en el tiempo y contar la historia de cómo viene la luz fría y todo eso. Estamos hablando década del 80, mediados del 80 para adelante.
Después se empezó a popularizar un poco la luz fría y la luz cálida, dividida, cuando se empezaron a instalar, y espero tener alguna dando vueltas. Sí, tengo. Este tipo de lámparas. Este tipo de lámparas de bajo consumo, que si bien esta ya es una generación posterior, porque las primeras eran largas así, y no entraban prácticamente en ningún plafón. Las tortugas de jardín verdaderamente no entraban, la más chica no entraba, no había manera. Yo lo resolvía, claro, como tantos otros colegas, corriendo un poco todo lo posible el portalámpara hacia atrás, fijarlo en un lugar donde no sea el que vino de fábrica y bueno, tratar de ponerla más chiquita de todas, que no alumbraba nada. Pero bueno, ahí medio que se popularizó lo que es el segmento luz cálida, luz fría. Costaba mucho que las señoras, sobre todo aquellas que tenían Singer, se adecúen a la transición entre la luz del tubo fluorescente, ni hablar si tenía dos tubos en el listón, a la lámpara. Pero bueno, hablando de la pinza Watford que quedó ahí, quiero que sepan que hay leves diferencias en lo que son los mangos. Sé que mucho no importa, verdaderamente no importa, pero bueno, pueden ver que esta generación, esta primer generación de pinzas que yo conseguí, el amigo Gregorio tiene una que es una perlita, es una Jadever o una Dishu con estos mangos, con estos grip. La verdad, esa cuidala, amigo, porque no se consigue. Y pueden ver que estos ya son más lisos, con algunos detalles, obviamente, mínimos en lo que es la estética. Esta viene con las famosas argollitas para colgar en altura y toda la farafafafa que se dice cuando se muestran este tipo de herramientas. Conclusiones de esta unidad. Por cuestiones personales, por ideología personal, no soy de utilizar los pelacables en ninguna. En la INCO, que está jubilada, no se usó. En la que tengo en funciones, tampoco se usó. Sí he pelado algunos cables para poder hacerles una devolución fiel a ustedes, pero verdaderamente les soy sincero, en cualquier agujerito que me entra el cable y no lastima el cobre, yo pelo. Está bien, muchos me van a decir, sí, se da ese factor, generalmente genio, cuando le das al agujerito indicado. Créanme que no. He pelado cables de 1,5 con el más chiquito y con el más grande y en ninguno se ha lastimado el cobre. ¿Cuál es la diferencia? Que penetra más o menos en la vaina de PVC. A mí, en lo personal, no me gustan los segmentos de pelado de cable. A mí lo que me gusta es cortar y pelar cables con el alicate. Como comentaba en el canal del señor JD Barba, canal interesante, tipo aplomado, tipo prolijo, estaba mostrando una multifunción INCO y bueno, yo le comentaba, porque mostró un par de alicates ya jubilados, yo le comentaba que los alicates los utilizo netamente para cortar y pelar cables, nada más. Sí, me van a ver, como hay videos en el canal, porque no tardan en saltar y decir, ¡es mentira lo que está diciendo! ¡Es mentira! ¡Es mentira porque se lo vio claramente diciendo y cortando sin tapapersiana! ¡Que es
me hizo chico y cortaba la cinta de persiana con el alicate. Yo tengo un alicate destinado para ese fin porque a mí, en lo personal, me ha dado mucho resultado que la herramienta de corte para la cinta de persiana sea un alicate. Pero ese alicate no corta ni pela cable, corta cinta de persiana. ¿La pueden cortar con una tijera? ¿La pueden cortar con un cuchillo? Por supuesto, la pueden cortar con lo que quieran. Yo lo que he notado, que en una época no había segmentos de cinta para persianas reforzada con doble costura. Era simplemente la cinta para persiana. En una época no venían tan buenas y se daba el factor que si uno la tijereaba, quedaban los hilos como desarmándose dicha cinta. Entonces el alicate lo que hacía era un corte drástico y con un leve, tenía que ser de nylon obviamente, tenía que tener cierta composición de nylon, si no lo único que iban a hacer era quemar la cinta, se podía cerrar ese corte calentándolo y que el nylon obviamente se achicharre y no se desfleque. Pero bueno, son experiencias que uno va juntando, va recabando y por qué no charlarla con los amigos, ¿no? Dado que estoy dilatando la cosa y tengo que ordenar el banco y le vengo dando vueltas pero bueno, tarde o temprano vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar y me la llevé. Bueno, la puse en la caja de herramientas. Esperen que me voy a fijar si tengo otra unidad. Vamos a buscar el trapito querido que siempre está. Bueno. El otro día, producto de haber estado haciendo este tipo de charlitas con ustedes, y bueno, hay un momento en que uno queda solo, cuando se apagan las cámaras. Porque ahora estás acompañado, ahora están tus amigos imaginarios. Llévate este paquete para Mendoza, Eleno. Bueno, en un momento uno queda solo y se pone a analizar. Y había quedado con dos unidades de 6 pulgadas, de antigua generación, de la marca Robust. Yo no sé si lo van a poder leer, pero son 2 unidades de 6 pulgadas, las que hoy podemos denominar estándar. Estándar le llamamos a que abre netamente 19 milímetros. Estas son de una época donde las francesas Robust comenzaron a ser conocidas como tal, dado que en una época, por lo único que sabíamos que se estaba hablando de una francesa Robust, era porque en su blister, en su packaging, venía con el nombre Robust y las comprábamos en Easy y sabíamos que eran Robust. No venían con el nombre orgullosamente forjado en su ergonomía. Pero me quedé solo, de casualidad, solo, quiero decir, sin la presencia de la cámara, que le da intervención a ustedes, mis amigos, y he notado cómo de una toma de contacto a otra,
las unidades, y tendría que tener el calibre acá a mano para que ustedes puedan ver más claramente lo que les intento manifestar. La diferencia de espesores y de detalles, bueno, acá por ejemplo se puede ver claramente como que está bien definida la matriz, con un muy lindo pavonado. Acá ya no está tan bien definida y han reducido sus espesores. No en una manera perjudicial, porque yo sinceramente no había tomado en cuenta estos casos. Hasta tanto me las puse a mirar detenidamente y he notado cómo han decidido ahorrar material en espesores y en determinadas circunstancias entre una toma de contacto y otra. ¿Le afectó a la funcionabilidad de la herramienta? ¿Tiene más juego una que la otra? No, no tienen más juego una que la otra. Son exactamente las dos unidades simétricas en cuanto a calidad. Lo que sí la han hecho sustancialmente más liviana, más escueta, quizás producto de evolucionar o quizás producto de achicar un poquito la calidad. Voy a ver si la mojo un cachito en una batea que tengo acá de aceite para que la herramienta se limpie. ¡Miren lo que hace! ¡Miren la negra que hace! ¡Limpia con el aceite! Sí, la lubrico porque estas son unidades que quedan colgadas ahí. Y a veces, si bien tengo una en la caja de herramientas que fue con la que llegué a la reflexión, pero en este momento tengo la caja de herramientas en la moto. Y bueno, para no dejarlos solos, y ahora salta la Rigato Tools y dice: ¡anda a buscar la herramienta, así sale la mejor parte del video! Cuando vos te vas. ¿Por qué no te llevas este paquete para Mendoza, payaso? Se lo digo al hater, no al real, porque después llora, dice que uno se refiere a él. No me refiero a él. Yo te arrobo cuando quiero que sepas algo, yo te menciono, no tengo problema. Bueno, nada. Siempre va a haber un pequeño chapa chapa. El amigo Ubaldo me lo imagino. Este Tano es... Bueno, pequeños detalles que he estado notando en unidades de iguales características de la marca Robust, segmento francesa de 6 pulgadas. Obviamente esta va a volver a su clavo. Quiero que sepan que la ejecución del tablero para el área de allá del taller es prácticamente inminente. Quiero ver en qué tipo de madera lo hago. Había pensado en un fibrofácil de quizás 20 milímetros. Quizás lo pinte de blanco, no sé. Iría ubicado, para los que más o menos se ubican cómo es mi taller. Yo acá enfrente mío tengo el tablero principal, donde quizás algunas unidades que son funcionales a mis tareas, las cuelgue en el otro y este tablero quede a modo recuerdo, colección, no sé si colección, porque son todas herramientas usadas, trabajadas, pero cada herramienta que yo tengo ahí tiene una historia, una anécdota, una experiencia. El otro día, ayer, que hago el video, no hago el video, me puse a ver dónde le podía anexar algún clavo,
clavar es difícil, vieron que se cae. Entonces le puse un tornillo en algunos sectores, tornillos largos para poder colgar alguna pincita que verdaderamente corresponde que esté ahí. Pero bueno, la idea es hacer un tablero para poner unidades que van a ser funcionales al taller. Por ejemplo, pinza de estas, obviamente muchas forman parte de lo que son los elencos de trabajo en domicilios, que yo no mezclo las herramientas porque ya lo he dicho varias veces, pero a veces algún amigo no lo escuchó o lo recuerdo. No se puede trabajar con un destornillador que uno haya utilizado en una tarea de mecánica, en una puesta a punto, en el armado de un carburador, qué sé yo. Las herramientas para mecánica, para mí, tienen que estar orientadas netamente a lo que es mecánica, producto de que sufren un engrase que por más que lo limpiemos fielmente y con toda la voluntad, con nafta, solvente, benzina, no les digo dejarlos una semana, ya eso sabemos que no, pero lo limpiamos, qué sé yo, pero es una herramienta que ya está, para mi punto de vista, orientada a lo que es la mecánica. Las herramientas de los domicilios, obviamente en el taller no trabajan, porque considero que uno va a un domicilio a cambiar un toma y lo que menos puede hacer es manchar las paredes con huellitas de grasa que circunstancialmente pudiesen haber quedado en las herramientas. Sé que muchos del otro lado van a decir, sí, porque tenés la suerte de tener herramientas, mirá que arriba hay un Dios que todo lo ve. Sí, pero me las compré yo, las trabajé yo, las gané yo, y yo arranqué con una sola pinza para todo. Y producto de esa experiencia y como quedaban los trabajos 30 años atrás, hoy soy el primero en decir que tiene que haber un elenco definido para cada oficio. Como le dije, lo de los alicates, que utilizo netamente un alicate para cortar cintas de persiana. ¿Por qué? Porque ese alicate se va a sentar el filo para ese corte. Aunque ustedes no lo crean, hay un momento que si bien el alicate arranca cortando que es una guillotina, como ya hemos visto en este y en otros canales, en un momento ese filo baja, ese filo decae, pero llega a un estándar. Y es donde ya le tenemos el pulso a la herramienta. Bueno, los que estamos trabajando permanentemente, quizás estamos un poquito más finos en esto de cortar y pelar con alicates permanentemente. Pero cuando uno está trabajando en forma constante con un alicate, uno ya tiene en la mano el pulso hasta donde corta netamente la vaina del cable. Por eso no es extraño que cuando uno se encuentra con una unidad nueva, ya no pasa, pero antes, cuando uno se encontraba con una unidad nueva, no era extraño en los 2 o 3 primeros cortes pegarle una lastimadita al cobre. Entonces, ¿qué había que hacer? Volar ese pedazo y comenzar de nuevo. Y ustedes observen si en algún momento se lastima el cobre. Quizás no tenga mayor relevancia lo que uno dice. Tómenlo como una charlita, un entretenimiento. Algo que uno está...
algo que uno está haciendo acompañado por ustedes, viendo qué unidades hay sobre la mesa, qué unidades merecen una devolución, qué unidades merecen estar guardadas dentro de una caja para tareas, qué unidades merecen ser jubiladas, ser mencionadas. Bueno, acá tenemos sobre la mesa, producto de haber estado trabajando en el armado de un motor, el juego, uno de los juegos de llaves Bremen y Biasoni. Lo vamos a separar y después lo vamos a colgar en el listón de RAM. Como ya les comenté, va a salir la línea de cartucheras El Tano. Quiero que sepan que esta no va a traer cierre, no va a traer nada genial, va a traer un cordoncito y nada. Entra cómodamente una pico del oro de 10 pulgadas ni hablar. Puede llegar a entrar incluso. Creo que ya lo mostré con una de 12 Robust, pero vamos a mostrar con una de 12 Diju. Me importa muy poco si se llama Daiju, Dayu. Me importa muy poco, la verdad. Acá es Diju y listo. Total. Uy, se me bajó el techito que tengo para que no salga la luz. Porque, bueno, todos saben que producto de mi vista tengo que tener lámparas, buena iluminación. Y nada. Queda muy clarito el video con donde tengo posicionado el celular, porque vieron que yo lo paro ahí y ya arranco. Pinza de 8 pulgadas Hamilton, de el antiguo modelo, el antiguo estilo. Quiero que sepan un par de cosas de la herramienta que he estado utilizando. No en un rango muy grande, pero las reparaciones en las que ha sido utilizada ha sido exigida y ha sido tratada como una pinza que verdaderamente se precia de ser calidad profesional. No es de alta palanca, y digo calidad profesional porque lo indica ahí. Quiero que sepan que es muy cómoda, es una herramienta cómoda, no les va a fatigar la mano en tareas reiteradas, incluso en tareas de fuerza. Los grips no se despegan, no se mueven, no se marca, tiene buena resistencia a la torsión, y obviamente no es aislada a 1000 volts. Se puede trabajar cómodamente en 220. Yo he trabajado en 380, pero en 220 créanme que se puede trabajar. De hecho, creo que la prueba se hizo. El filo no es algo sobresaliente para los que les interesa eso. El filo no es algo sobresaliente. Se han asentado y corta bien, pero si ustedes esperan que salga escupido a 200 km por hora el cable, no va a pasar. Va a caer ahí Juan Bautismo, pero va a cortar. Hemos llegado al filo estándar, al filo definitivo de la herramienta. De ahora en más comenzará el envejecimiento y la pérdida del mismo. Pero quiero que sepan que corta. No es una unidad de alta palanca. Sí, es muy funcional, muy firme, muy cómoda, con unos topes límite de carrera que bueno, nos va a proteger de algún contacto con electricidad, algún contacto con temperatura, dado que a veces la usamos para, no digo como uso yo la
las ñ truchi para sacar una torta del horno. Bueno, vamos a decir una pizza, porque si no la torta. Para no estar expuestos con la temperatura, porque muchas veces manipulamos piezas que están con temperatura. Ejemplo, un quemador de horno. ¿Quién no probó un quemador de horno y después se encontró con que lo tenía que desarmar nuevamente y todo eso ya estaba en temperatura? Que eso se enfríe puede llevar 20 minutos que quizás en el momento no tenemos. Agarramos con la pinza y lo sacamos en caliente. ¿Para qué nos sirven estos topes? Para garantizarnos que no vamos a estar en contacto accidental con dicha pieza con temperatura. Lo mismo con corriente, tensión o como le quieran llamar. Bueno, tenemos esta pincita que ustedes ya la conocen y la reconocen. Solamente la muestro para que vean que sigue funcionando. Fue una época de Baco que verdaderamente salieron unas ofertas que no me pude resistir. Porque verdaderamente costaba lo mismo Baco que Bremen. Era lo mismo en aquel momento y no sé por qué. Después lo interpreté un poco, producto de haber comprado el juego de destornilladores naranja, los cuales me quedaron 2 planos, porque el resto se rompió y se barrió prácticamente en forma inmediata. ¿Qué va a ser? Es así. Eran Baco, pero bueno. Bueno, tenemos la francesita en top de 6 pulgadas. Una de las unidades que vino con muy poco juego. Verdaderamente, lo digo siempre y lo voy a repetir mientras estemos con las tomas de contacto de estas unidades. Estos milímetros de apertura extra han hecho más sencillas algunas tareas que por ahí en otro momento había que renegar con otro tipo de unidad. Bueno, uno de los alicates 5 que tengo, que ya va a formar parte de una cartuchera, va a ser el segmento cartucheras El Tano y va a venir de la mano de los Pack Scout para pobres, devenidos en baldes de pintura. Quiero que sepan que en breve va a estar la cartuchera cumpliendo funciones. Como les conté al principio, esa idea surgió después de una charla con una de mis hijas. Charla real, charla sincera, charla fiel a mi historia. Y me dije, ¿por qué no hacer una cartuchera? A ver si es verdad que lleva tanto desarrollo, qué sé yo. Mi vieja las cosía en la máquina y daban resultado, pero bueno. Sin desmerecer el producto logrado, color naranja, que nada tiene que ver con el producto gris que venden. ¿Alguna vez les pasó de ir a una pizzería de barrio, no? Antes pasaba eso, que uno iba a las pizzerías a hacer el pedido, a comprar. Antes que nada les digo que es una tenacita marca Robust. Uno iba a la pizzería a comprar y por ahí si decidía quedarse a esperar, dado que no existía el delivery, o no había muchas pizzerías que tengan delivery, al menos acá en Aedo. Uno se quedaba a esperar y como gentileza le convidaban una porción de pizza. Generalmente había una o dos o tres opciones para elegir. Y uno decía, qué rica, qué buena pizza. Espectacular. Y después, la que le vendían tenía menos queso, menos aceituna, menos morrones. Las anchoas
quizás no estaban tan saladas. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces te muestran una cosa y te terminan vendiendo otra. Saquen sus propias conclusiones de qué quiero decir. Quizás el amigo Gregorio está escuchando y me pueda leer otra llavecita del juego. Y espero que no se caigan, porque la estoy poniendo ahí en un costadito como para después. Si no, me van a ver yendo y viniendo. Esta llave es una Zambic Baco de 11-16 5 octavos. Verdaderamente una unidad preciosa. El uso que ha tenido es prácticamente igual a 0-1. Porque bueno, verdaderamente decidí tenerla como unidad de apoyo. Porque tengo otras de modelos más antiguos. Y nada, la verdad creo que va a terminar en el tablero donde por ahí no sea demasiado utilizada. Bueno, pincita de la marca Ronix, que la he utilizado mínimamente acá en el taller, no la llevo a los domicilios. La he utilizado acá en el taller y no les puedo decir demasiado porque para lo que hice no revistió demasiada exigencia. Sí ha sido cómoda que las puntas sean tan finitas para prensar, cerrar, crimpar, como le llaman, o como se le llama, terminales. Yo trabajo con terminales, estaba buscando en el suelo, porque siempre hay alguno caído y ahora debe haber 1000 acá adentro, pero ahora que uno los busca, no los encuentra. Pero bueno, esos son los que uno les dobla las patitas. Es una unidad que viene pelando cables y poniendo terminales. No es que la saca del estadio, pero a lo que fue la Pico del Oro, zafada completa en 5 de las 7 posiciones zafada, verdaderamente yo considero que pagué, esta la pagué algo de 7 pesos. Bueno, considero que pagué 19 pesos la pinza y nada. La Pico del Oro la desestimo. El otro día le contaba la experiencia a los muchachos del Corralón, que mostré la factura, todo. Ahora se muestran facturas en los canales, como para que uno sepa que no vienen regaladas, pero eso es fácil. Por ejemplo, les voy a contar una infidencia y ustedes van a ver cómo todo se puede solucionar. Una clienta, le cambié un termotanque señorial zafiro eléctrico, lo peor que hay. Obviamente no es obvio, pero bueno, lo compró en el negocio del primo. El primo tiene una casa de sanitarios y lo compró ahí. Obviamente no le hizo factura en su momento. Bueno, cuestión que el termo empezó a perder, fiel a la porquería que es, lo digo sin ningún problema. Y me pidió que por favor accione la garantía, dado que no sabía cómo hacerlo. No hay problema, está bien instalado, es un termoeléctrico, no hay demasiado reglamentado sobre eso, solo que el toma se ha dedicado, bla bla, con su térmica, está todo bien. Perfecto. No había factura, se lo compré a mi primo. Quédate tranquila, prima, yo te busco una factura de aquella época. Está la factura, señores. O sea, no confíen en todas las facturas que ven en determinados canales.
Y muchos dirán, tampoco se puede confiar en tu factura. A mí nunca nadie me regaló una herramienta. Nunca nadie me puso una herramienta. Nunca nadie me dijo mencioname. Nunca nadie. Nada. Y por último, para cerrar ya la charlita, que no hemos avanzado nada en lo que es la limpieza del banco. O sea que después de hacer lo que tenga que hacer, vamos a seguir. Quizás, ¿por qué no? Una hora más. Pero bueno, los voy a participar de internas de mi vida. Tengo que apersonarme a la casa de mis hijas, dado que la madre tuvo un pequeño accidente, pero esos pequeños accidentes que sin minimizar, porque el dolor aparentemente es grande, pero se golpeó en sus tareas con una silla. Lo pasó por RT, bueno, está medio complicada en cuanto a lo que es conseguir la medicación y demás, porque muchas farmacias dejaron de trabajar con ART, entonces me tengo que apersonar a dicho domicilio para, bueno, ver si se puede resolver, si tengo que ir a comprar, nada. Es la madre de mis hijas, aprendí muchísimo sobre paternidad con ella. Y quiero que sepan que soy de una generación, o al menos fui criado en una generación, en una familia, que cada separación era a muerte y cada persona que hablaba con alguna de las dos partes era un enemigo, alimentando así el odio de los menores. En este caso, el mío y el de la doctora Quinn, que nos criamos separados, completamente separados, producto de historias que todos ya saben. Lo que yo estoy buscando es que mis hijas no tengan que vivir ese, llamémosle, infierno de ver el padre y la madre odiarse, sacándole el condimento que, bueno, yo fui si Antonio era Cristo y tenía 3 clavos, mi nacimiento fue el 4º clavo acá en la frente. Pero bueno, tenía motivos para odiarme, está todo bien, Antonio. Pero bueno, ahora voy a cortar un ratito y voy a apersonarme al domicilio. Bueno, pero quería mostrarles, dado que cierto canal, NCT Tools, o NCHM Tools, o no sé, bueno, volvió a las Nipex, yo volví a las genéricas. Estoy siendo sarcástico e irónico, pero me compré en mi bajón dominguero, que se pronunció muchísimo ayer, solo quería estar en el taller viendo videos en YouTube. Después de haber acelerado por los pagos del querido Gustavo Pasaro, fui a la ferretería del querido, se me fue el nombre, del querido Francisco, perdón Francisco, sé que por ahí me estás mirando. Ferretería que abre netamente, que abre los domingos, y por ahí a veces me aguanta un poquito porque sabe que estoy llegando. Me compré estos destornilladores genéricos, varilla pasante, verdaderamente hermosos, verdaderamente hermosos. Creo que son fiel a lo que se ve. Este estilo bicomponente o bimaterial o como se le quiera llamar, quizás no me hacen del todo feliz. Hubiese preferido la anatomía en acrílico o en acetato rojo y listo. Pero vieron que yo prometí o dije, bueno, si se diera la posibilidad de conseguir algo parecido a esto, que verdaderamente a mí me ha dado muy buen resultado, si bien son destornilladores para golpe,
Ustedes saben que no van a ver una sola marca de golpe en los destornilladores, porque quizás los uso para unas tareas, por no decir un uso y ser reiterativo, más intensivo, pero sin martillarlos. Así que bueno, me compré este elenquito de 6 destornilladores, varilla pasante, varilla hexagonal, que verdaderamente no sé si van a formar parte de una toma de contacto o no. Sí los van a ver, sí los van a ver trabajar porque verdaderamente me gustan. Los pagué, no sé si lo dije, 14 pesos. No me pareció demasiado. Dado que, no sé si vieron las ofertas de la semana que he subido de Shilty. Cerca de 660.000 pesos o 500.000 pesos un juego de destornilladores. Así que bueno, me pareció más que accesible para las tareas que uno realiza. Y encima son rojos. Estos no son Hilti, son Hill 2 serían estos. Son Hill 2, Hill Yo. Así que bueno, no sé si van a formar parte de una toma de contacto, van a tener devoluciones. Sí, van a tener devoluciones, pero obedecen a mis gustos personales. No sé si se conseguirán en todos lados. Esa ferretería me gusta porque tiene todo al alcance de la mano y el ferretero, don Francisco, permite que uno haga una toma de contacto y después, en tal caso, vuelve a cerrar el blister, el packaging. En este caso, bueno, tiene su botoncito. Pero en otros casos le ha tenido que poner una cintita porque me abrió la unidad para que yo la vea. Son destornilladores muy lindos en cuanto a la estética y en cuanto al tacto. Veremos qué tal van en cuanto a resistencia. Las medidas te las puedo decir casi de memoria, pero bueno, vamos a leer, vamos a citar. Vamos a poner alguno acá que quede a modo de exhibición. Y ya les leo las medidas de dicho blister, dicho packaging. Esto tómenlo como una charlita de un lunes lluvioso a la tarde. Bueno, las medidas de los destornilladores son las que ya suponemos y sabemos. pH 2, 6%. Plano, 6%. pH 2 por 125. Plano por 125 y pH 2 y plano por 150. O sea, tenemos unidades en 100 y tenemos unidades en 100, en 125 y 150 milímetros de longitud en 6 milímetros o pH 2. Todo lo que se necesita. ¿Te hubiese gustado que haya un pH 1, Tano? Vos siempre que estás, que trae poco pH 2, que trae poco pH 2, que trae poco pH 2. Bueno, este te trajo todo pH 2. Ahora querés un pH 1. No, muchacho, no. Estoy más que contento con esta compra. Estos genéricos, la verdad que son hermosos. Orgullosamente dicen Made in China, nada de Made in Germany, con licencia de aprobación y controles de calidad de el Chinardo, Lin Yutan, son orgullosamente chinos, nada, la verdad, los tanteé, me gustaron y los compré. Vamos a ver cómo se comportan. Si de algo me tengo que jactar es de tener buen ojo para las genéricas. Así que bueno.
sepan disculpar si notan un dejo de vanidad. Pero bueno, yo ya no tengo abuela. Así que si no me quiero yo, verdaderamente no me quieren ni los perros. Gente, les mando un saludo. Me voy a hacer lo que les dije. Les pido disculpas el otro día que se me acabó la batería. Después, ni bien llego, seguimos con esto. Vamos a ordenar un poco. Vamos a ver si armamos una caja. Colgamos todo donde corresponde. Y los menciono y les mando un saludo y un abrazo fraternal a todos y cada uno de ustedes. Gracias, pero gracias de verdad por el aguante. El aguante, el apoyo, las palabras de aliento, el querido Lorensis, Juan Llanes, Eugenio, Diego Segovia. Y siempre soy ingrato con alguno que no nombro y está siempre y digo, ¿cómo no lo nombré? Por ejemplo, a Fernando Azame, Facundo Faraone, bueno, querido Adriano Track. No está comentando mucho, pero está siempre. Gracias. Ya veré la forma de retribuirles la paciencia. Les mando un saludo y un saludo al amigo Ubaldo. Ubaldo, personaje del canal, más que querido.